Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es un unboxing, las primeras impresiones, aparte como lo ves la revisión de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente lo que tenemos aquí en pantalla es un plato o un adaptador para una cocina de inducción. Un plato adaptador para cocina de inducción. No sé si se entienda, creo que ya más adelante podrás entender lo que es, pero pues a cortas o grandes palabras es un plato de metal que se pone en las cocinas de inducción para poder calentar recipientes que no sean compatibles con este tipo de parrillas de inducción o cocinas de inducción. En las parrillas de inducción solamente agarra utensilios de metálicos, pero si tienes puros utensilios de otro material, pues probablemente ocupes un adaptador como esto que tenemos aquí, ¿no? Así es como viene. Supuestamente lo que infiero con respecto a lo que viene en las imágenes del empaque es que tenemos el plato y diferentes mangos con los que lo podemos pedir. Tal cual como lo ven, tenemos este de aquí, tenemos esta parte de aquí, que viene como con una pestaña para poner esta parte de acá. Tenemos diferentes, en mi caso es este que tenemos aquí con este agarradera o este mango que tenemos acá. Sacando lo que es el producto vamos a encontrar lo siguiente. De primera instancia encontramos lo que es la agarradera. Esta viene en una bolsa, solamente es como un metal, el cual viene de esta manera que tenemos aquí, ¿vale? Este es el mango con lo que vamos a agarrar el plato cuando esté caliente o cuando haya alcanzado su temperatura. Por otro lado, lo que vamos a encontrar de siguiente parte es este disco metálico. Este disco metálico es el que vamos a poner en nuestras cocinas de inducción para que de esta manera se caliente y el calor lo transfiera a un utensilio de cocina que no sea compatible. Este lo compré básicamente porque una persona me sugirió de que supuestamente ya venden estos adaptadores para si quieres cocinar barro, si quieres calentar en utensilios de vidrio o cuestiones que no sean compatibles con lo que es la cocina de inducción, y lo pedí. Así es como viene. El grosor es pues considerablemente, creo que serían como unos 5 mil, no, bueno, la mitad de un centímetro. El mango entra aquí, no sé si tenga alguna pues forma especial porque aquí viene opa, o sea que esta parte va hacia arriba y esta parte va hacia abajo, pero yo no le encuentro ninguna diferencia alguna. O sea, no sé si tenga que ver en que caliente más o en que caliente menos. Y bueno, con respecto al mango, solamente esto se mete a presión en estos dos agujeritos y directamente ya tendríamos lo que es el adaptador. Bueno, déjame lo pongo. Así que pues bueno, ya estaría puesto. De esta manera pues lo agarraríamos. Como entra a presión, pues lo podemos agarrar. Ya cuando esté caliente pues se pone esto aquí y lo podemos mover de un lado a otro. De igual manera pues también puedes calentar aquí con tu utensilio de barro, de cristal, lo que tú quieras. Esperar a que se enfríe y ahora sí ya moverlo. Lo voy a estar poniendo a prueba para ver si funciona todo esto, aunque supongo que sí. La distancia creo que serían como unos 15-16 centímetros todo esto. Lo voy a medir porque creo que en la página venía otras dimensiones, pero pues bueno, así es lo que viene. Estas son las primeras impresiones de este plato adaptador para cocinas de inducción. Y pues bueno, como lo ven, sí calienta tal cual. Recipientes que no sean compatibles, esta parte que tenemos aquí no es compatible. ¿Por qué? Porque es muy pequeño y aparte el material creo que no es tal cual compatible con lo que es una cocina de inducción, ¿vale? Por eso es que ocupamos esta parte que tenemos aquí. Ya cuando esté caliente o cuando acá ya la hayamos terminado de ocupar, pues simplemente agarramos el soporte que teníamos y la podemos maniobrar a donde pues nosotros queramos, ¿vale? Y bueno, como segunda prueba dentro de este experimento, déjenme comentarles que la placa ya se está cambiando de color. Esto es totalmente normal a lo que tengo entendido, porque pues el metal se está quemando y cuestiones de esas, ¿no? Vamos a poner encima lo que es un jarro de barro, ¿vale? Un jarrito de barro como este que tenemos aquí. Supuestamente para las personas que tengan una estufa de inducción o una cocina de inducción, ya sabrán que la estufa pues no calienta tal cual este tipo de pues cuestiones de barro, ¿no? Solamente metales ferromagnéticos, así que bueno, lo voy a poner más o menos a la máxima velocidad, a la máxima potencia, a ver cuánto se tarda esto en calentar. Aquí como lo ven tenemos el jarrito, la placa pues ahí abajo. Déjenme le pongo el flash para que se vea un poquito mejor todo esto. Y pues bueno, como lo ven ya está casi hirviendo o empezando a hervir lo que es esta cosa.
Sí se está tardando un poquito, la verdad no sé si sea tal cual porque no se aprovecha todo el calor, pero no tengo aquí otro objeto de barro más grande a la mano, por lo que no podría hacer esta prueba, pero como lo ven, sí está calentando tal cual, el calor se está transfiriendo a la plancha que tenemos abajo, o al difusor, o al plato al adaptador, y del adaptador a lo que es la ollita de barro o este jarrito de barro. Como lo ven, ahí ya está medio hirviendo el agua. Pues bueno, como conclusión ante todo esto, ¿te las recomendaría o no? Creo que el beneficio, que el costo-beneficio no es tanto, pues mejor, ¿no? O sea, mi consideración creo que no te lo recomendaría tal cual. Creo que sale mejor a largo plazo conseguir los utensilios tal cual que hayan sido compatibles o que sean compatibles directamente con una cocina de inducción. En lugar de estar comprando esto, pues estos adaptadores o cuestiones así. Eso es en cuanto a mi opinión. No te las recomendaría tal cual. En caso mío, pues no me costó mucho. Creo que me costó $0.5, o sea, casi regalada. Pero pues, mira, a mi parecer no te la recomiendo. Si tú la quieres pues conseguir y cuestiones de esas, pues puedes buscar. Pero mi recomendación es que no. Si ya la vas a conseguir o sí, checa que el grosor sea un tanto grueso, ya que las láminas delgadas pues con el tiempo se suelen deformar y torcer o cuestiones de esas. Y también cuando utilices una de estas, no la vayas a enfriar con agua fría tal cual. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura pues puede ser que se deforme o cuestiones así. Lo más recomendable es de que si ya está caliente, pues esperes a tiempo ambiente a que se enfríe y ya. Pero bueno, esta ha sido mi recomendación o no mi recomendación de todo esto. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.